Muy buenos días. Mi grupo conformado por Shirley Ibarra, Laura Rodríguez, Michelle Corredor, Juan Rivera y quien les habla, Emily Parra, abordaremos sobre un tema muy importante en el ámbito de la salud ocupacional y ambiental, la fibrosis pulmonar por exposición a solventes en industrias cerradas. La fibrosis pulmonar es una enfermedad respiratoria crónica caracterizada por la formación excesiva de tejido cicatricial, fibrosis, en los pulmones. Este tejido reemplaza el tejido pulmonar normal, volviéndolo más grueso y rígido, lo que dificulta el paso del oxígeno hacia la sangre. Con el tiempo, esta pérdida de elasticidad pulmonar provoca disnea progresiva, que es la falta de aire, tos seca persistente y fatiga crónica. Solventes industriales. Son sustancias químicas utilizadas para disolver o diluir materiales y son comunes en industrias tales como la pintura, limpieza metalmecánica, farmacéutica, plástica y textil. Ejemplos frecuentes incluyen tolueno, sileno, tricloroetileno, metanol, benceno y acetona. Muchos de estos compuestos liberan vapores tóxicos que en ambientes cerrados o mal ventilados se concentran y pueden ser inhalados por los trabajadores. En industrias cerradas o con deficiente ventilación, los solventes se acumulan en el aire, lo que aumenta la exposición respiratoria. Este tipo de ambientes favorecen la inhalación discontinua de vapores tóxicos, dificultan la dispersión de los contaminantes, incrementan el riesgo de enfermedades pulmonares crónicas, entre ellas la fibrosis pulmonar. Además, la falta de sistemas de extracción de aire, uso inadecuado de equipos de protección personal y bajo control ambiental agravan el riesgo ocupacional. El objetivo de esta presentación es analizar la relación entre la exposición a solventes industriales en espacios cerrados y el desarrollo de la fibrosis pulmonar, destacando riesgos laborales. 2. Aspectos médicos y fisiopatológicos. Con el tiempo, la enfermedad se vuelve progresiva e irreversible, pudiendo llevar a insuficiencia respiratoria. Causas de la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar puede ser idiopática o secundaria. Idiopática, sin causa conocida de origen espontáneo. Secundaria, provocada por factores externos como exposición a agentes químicos o tóxicos como solventes, polvo de sílice, asbesto. Radiaciones ionizantes, infecciones crónicas, medicamentos como algunos quimioterápicos o antibióticos. Enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide o lupus. En este proyecto, el enfoque está en la fibrosis pulmonar secundaria de origen ocupacional. Fisiopatología. Los solventes pueden ingresar al cuerpo principalmente por inhalación, aunque también por absorción cutánea. La fisiopatología de la fibrosis pulmonar inducida por solventes involucra procesos tóxicos celulares, inflamatorios y oxidativos que culminan en la fibrogénesis pulmonar. A. Daño alveolar inicial. Los solventes inhalados alcanzan los alvéolos pulmonares, donde ejercen un efecto citotóxico sobre las células epiteliales alveolares tipo 1 y 2. Este daño destruye la arquitectura alveolar, aumenta la permeabilidad vascular, permite la entrada de células inflamatorias al intersticio pulmonar. B. Estrés oxidativo. Los solventes generan radicales libres de oxígeno y productos de oxidación lipídica que alteran las membranas celulares, oxidan proteínas y ADN, activan rutas inflamatorias que perpetúan el daño. El estrés oxidativo crónico es uno de los principales detonantes del proceso fibrótico. C. Respuesta inflamatoria. El daño alveolar activa macrófagos, neutrófilos y linfocitos T que liberan citotoxinas y factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas moléculas promueven la proliferación de fibroblastos y la síntesis excesiva de colágeno en el intersticio pulmonar,
reemplazando el tejido elástico normal por tejido fibroso. D. Activación de fibroblastos y miofibroblastos. Los fibroblastos se transforman en miofibroblastos, células altamente productoras de colágeno tipo 1 y 3. Esto origina el depósito progresivo de matriz extracelular, engrosando las paredes alveolares y disminuyendo la elasticidad pulmonar. E. Remodelación pulmonar y pérdida funcional. El tejido cicatricial reemplaza los espacios alveolares, causando disminución de la capacidad vital y de difusión pulmonar. Alteración del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Aumento del esfuerzo respiratorio. Con el tiempo se desarrolla una insuficiencia respiratoria crónica. Los solventes químicos son sustancias líquidas o volátiles utilizadas para disolver, diluir o limpiar materiales en múltiples procesos industriales. Estos son compuestos orgánicos volátiles con alta capacidad de evaporación y penetración pulmonar, lo que lo convierte en un riesgo respiratorio cuando se inhalan en espacios cerrados y con poca ventilación. La exposición prolongada a estos solventes puede causar daño inflamatorio, necrosis celular y fibrosis pulmonar. Los solventes más comunes, más utilizados en las industrias, son el tolueno, que se utiliza en pinturas, adhesivos, está el sileno, que es un disolvente de barnices, tricloroetileno, que es un desengrasante de metales, está el percloroetileno, que es una limpieza en seco y un desengrase industrial, está el formaldehído, que se aplica en resinas, plásticos, textiles y desinfectantes, la acetona, que se utiliza en la limpieza y en la preparación de superficies, el estireno en la producción de plásticos, resinas y caucho, y el benceno en combustibles, pinturas o cauchos. Todos estos solventes químicos utilizados en los ambientes industriales representan una de las principales causas de la fibrosis pulmonar ocupacional, debido a la capacidad que tienen de producir daños a nivel celular y en inflamatorios crónicos en el tejido pulmonar. Para seguir hablando acerca de este tema, tenemos que tener en cuenta lo que es el concepto de un ambiente industrial cerrado. También conocido como un espacio confinado, es un recinto con accesos y salidas limitadas, que no está diseñado para ser ocupado de manera continua. Estos espacios presentan riesgos graves como atmósferas peligrosas, deficiencia de oxígeno, gases tóxicos o inflamables, incendios o explosión, y un acceso o salidas con medios restringidos. En estos ambientes, los solventes orgánicos pueden acumularse rápidamente, alcanzando concentraciones tóxicas incluso cuando no se utiliza cantidades moderadas. Como ejemplo de estos ambientes industriales cerrados tenemos en la industria como alto riesgo, lo que es la industria de pinturas automotriz y metamecánicas, las cuales utilizan frecuentemente lo que es el tolueno, el cineno y el acetato de etilo. Fábricas como son de plástico y de resina, las cuales siempre están a exposición de estireno, de cloruro de vinilo y de formaldehído. Otra industria de las imprentas y de artes gráficos, las cuales utilizan disolventes como el tricloetileno y la acetona. Otra es la industria de limpieza y de mantenimiento, empleando desengrasantes y removedores volátiles. Otra industria es los laboratorios y los talleres de reparación, los cuales manipulan mezcla de solventes en espacios muy reducidos. La siguiente industria, lo que son otro tipo de almacenamiento, como son los silos, los cuales son una estructura utilizadas para lo que es el almacenamiento de granos, de cemento o otro tipo de material a granel. Como otro tenemos lo que son las cisternas de transporte, tanques utilizados para el transporte de líquidos o productos químicos. También tenemos lo que son los reactores, que son unos recipientes donde se realizan diferentes reacciones químicas en las industrias de procedimiento. Otros son las calderas y los hornos, que son grandes equipos industriales que requieren mantenimiento interno. Todas estas industrias lo que hacen que son, como lo dije anteriormente, ambientes cerrados, ocasionando fibrosis y diferentes contaminaciones, afectando la salud del ser humano. Dentro de la evidencia científica y los casos reportados de personas que trabajaron en estas industrias de ambiente cerrado, tenemos las siguientes afectaciones en su cuerpo, como es, por un lado tenemos lo que es la afectación y por otro lado tenemos lo que es lo que puede causar estas exposiciones a nuestro cuerpo o las enfermedades que nos pueden traer, como es daño alveolar progresivo. La exposición a solventes volátiles en espacios poco ventilados pueden generar necrosis epitelial alveolar, también inflamación crónica y activación de fibrosis blastol, que lleva a fibrosis pulmonar difusa. También tenemos lo que es
la disminución de la capacidad pulmonar. Esta reduce de un 30 a un 40% la capacidad vital forzada y altera en la difusión pulmonar en los trabajadores que están principalmente expuestos en estas industrias. Por otro lado, tenemos lo que son los síntomas respiratorios crónicos, como es tos seca, disnea progresiva, fatiga y a menudo confundida con un EPOC o un asma ocupacional. Por otro lado, tenemos lo que es progresión irreversible. Una vez instaurada la fibrosis, el tejido pulmonar no se regenera, causando deterioro funcional progresivo dentro de nuestro organismo. Diagnóstico y evaluación médica. El diagnóstico médico de fibrosis pulmonar consiste en un proceso técnico y clínico donde el profesional de salud determina la enfermedad, determina la causa y evalúa la severidad de la enfermedad. Para origen ocupacional, este diagnóstico se conforma de 3 componentes: historia clínica y laboral. En este es identificar los síntomas respiratorios, tipo y exposición a los solventes, incluidas las condiciones del ambiente laboral. Como segundo, evaluación médica y pruebas especializadas, incluye estudios funcionales, de imágenes y de laboratorio. Y como tercer componente, la correlación ocupacional, que consiste en la relación entre la exposición y el daño pulmonar que tenga el trabajador. La evaluación médica es la observación y el análisis de los signos y síntomas que presenta el trabajador, entre estos la disnea progresiva, tos seca, cansancio, debilidad general, pérdida de peso no intencionada. La evaluación ocupacional es el proceso mediante el cual se analizan las condiciones de trabajo para determinar la causa de la exposición y prevenir nuevos casos. Se incluye el monitoreo ambiental, que consiste en la medición de las concentraciones de los solventes en el aire laboral, la revisión de los elementos de protección personal, verificando que los trabajadores estén utilizando las mascarillas con filtros para los vapores orgánicos y también guantes impermeables. Análisis de ventilación y extracción localizada, que identifique deficiencias en el sistema de renovación del aire. Y por último, una evaluación epidemiológica que busque casos similares entre los compañeros de trabajo. La evaluación médica ocupacional es el control periódico del trabajador afectado, esto con el fin de monitorear la evolución de la enfermedad y prevenir la progresión del daño pulmonar. Hay un paso a seguir que empieza con la reducción inmediata o retiro de la exposición. También se debe tener un tratamiento farmacológico sintomático. Se deben realizar controles cada 6 o 12 meses con espirometría o tomografía computarizada en alta resolución. Se debe notificar a la aseguradora de riesgos laborales, a la ARL que tenga la empresa, y la valoración de la incapacidad permanente, parcial o completa, esto según el grado de afectación que tenga el trabajador. Bueno, ahora seguimos con la prevención y control en el entorno laboral. La prevención de la fibrosis pulmonar en industrias cerradas dependen de una gestión integral del riesgo químico, donde abordan tanto los factores ambientales como los comportamientos del trabajador. Como primero, tenemos la evaluación de riesgos laborales. El primer paso es identificar qué solventes se utilizan, sus niveles de toxicidad, concentraciones en el aire y duración de la exposición. Se recomienda realizar monitoreos periódicos de la calidad del aire y revisar las fichas de datos de seguridad de cada sustancia. Esta evaluación permite determinar si las condiciones laborales cumplen con los límites máximos permisibles que están en la Resolución 773 del 2021 del Ministerio de Trabajo en Colombia. La segunda, la ventilación adecuada y diseños de ambientes seguros. En espacios confinados o cerrados, la falta de ventilación aumenta la concentración de vapores tóxicos. Por eso, es esencial implementar sistemas de ventilación mecánica o extracción localizada, diseñados para renovar el aire y reducir la inhalación de contaminantes. El diseño del ambiente debe permitir flujo del aire cruzado, zonas de descanso fuera del área contaminada y señalización de riesgos visibles. El tercero es el uso correcto de equipos de protección personal, como comúnmente se llaman los EPP. Los trabajadores deben utilizar respiradores con filtros para vapores orgánicos, guantes de nitrilo, gafas y ropa de trabajo cerrada. Sin embargo, el EPP debe considerarse la última barrera de protección, no la única medida, y debe complementarse con capacitación y mantenimiento adecuado. El siguiente es la sustitución de solventes peligrosos. Siempre que sea posible, las empresas deben aplicar el principio de sustitución, reemplazando los solventes de alta toxicidad por las alternativas menos volátiles. Esta práctica no solo protege la salud de los trabajadores, sino que reduce riesgos ambientales y costos de gestión de residuos peligrosos. La siguiente es la capacitación y protocolos de seguridad. La información continua del personal es clave. Los trabajadores deben conocer los riesgos de cada sustancia, las vías de exposición y las medidas de emergencia entre fugas o intoxicaciones. Además, deben existir protocolos escritos y simulacros regulares.
Bueno, y en lo que concierne a normativa y legislación, a nivel internacional tenemos la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y el GHS, que es el Sistema Globalmente Armonizado y Etiquetado de Productos Químicos. Nos dicen cómo identificar y evaluar el peligro de cada uno de estos solventes. La UE, que es la Directiva del Consejo que establece la protección y la salud de los trabajadores, y la OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos. Nos recuerdan que la prioridad es sustituir y ventilar, y que hay métodos para medir, como por ejemplo el EN 689, que es una norma española de exposición en el lugar del trabajo. Bueno, y en Colombia, el decreto 1072 y la resolución 0312 nos obliga a demostrar que gestionamos el riesgo, inventario, capacitación, mediciones, controles. Además, el decreto 1496 más la resolución 773 nos exige GHS, el sistema globalmente armonizado y etiquetado de productos químicos, y la resolución 2400, la extracción, ventilación. Finalmente, si hay una afectación, la tabla 1477, que permite reconocer la enfermedad laboral. Bueno, ahora seguimos con el impacto psicosocial y económico. La fibrosis pulmonar no solo afecta a los pulmones, sino que también tiene consecuencias profundas en la vida del trabajador, su familia y la economía de la empresa. Como primero tenemos las consecuencias para el trabajador. El afectado puede sufrir dificultad respiratoria progresiva, fatiga constante y necesidad de oxígeno suplementario para realizar actividades básicas. Esto reduce su capacidad laboral y lo puede llevar a una jubilación anticipada o incapacidad permanente. Como siguiente tenemos la carga económica para las empresas y sistemas de salud. Los costos derivados de las enfermedades incluyen tratamientos médicos prolongados y uso de equipos de soporte respiratorio, compensaciones laborales y ausentismo, y disminución de la productividad y rotación de personal. Tenemos el impacto de la familia del trabajador. El entorno familiar también sufre. El trabajador puede requerir cuidados constantes, generando estrés emocional y carga económica para los familiares. Además, se ven afectados los proyectos personales, la estabilidad financiera y el bienestar psicológico del núcleo familiar. En investigación actual y avances, lo primero, hoy sabemos que hoy día el ambiente laboral pesa. Un meta-análisis reciente estima que 1 de cada 5 casos de fibrosis pulmonar idiopática podría prevenirse si eliminamos en el trabajo vapores y humos. En industrias cerradas con solventes como tintorerías ya se han descrito lesiones intersticiales en trabajadores crónicamente expuestos. Lo segundo, la detección está cambiando. Usamos el aliento exhalado para leer compuestos volátiles que predicen cómo evolucionará la función pulmonar, y la inteligencia artificial en tomografías que nos ayudan a objetivar la extensión de la fibrosis antes de que sea obvia. Y tercero, en el 2025 apareció Nanaldomilas, que ralentiza el deterioro de la función en FPI y en fibrosis progresiva de otras causas. La FDA ya lo aprobó y localmente habrá que ver su disponibilidad y su costo eficiencia.